Bueno, vamos a retomar desde el ejercicio anterior para completarlo. Bueno, estábamos sumando de manera gráfica los vectores. Los vectores, al igual que los números, se pueden sumar de cualquier manera. Es decir, usted hace 10 más 5, eso le da 15. Y si hace 5 más 10, pues también le da 15. De igual manera, los vectores, si usted suma A más B más C, le da lo mismo que hacer C más A más B o B más A más C, en el orden que usted quiera sumarlos. Se los voy a demostrar. Mire, esta fue la resultante que nos dio. Hagámoslo ahora, volvámonos a desarmar. Desarmémoslo. Sí, desarmémoslo. Y armémoslo en otro orden diferente, no sé. Supongamos que colocamos primero el vector A, después el vector C y después el vector B. Sí, mire, la resultante sigue estando en la misma posición. Ella no cambia para nada. ¿Sí? La resultante sigue siendo la misma. Hagámoslo en otro orden. Digamos que lo hacemos primero con el vector B, luego sumamos el vector A si ustedes lo quieren, y después lo hacemos con el vector C. ¿Sí? De cualquier manera siempre les va a dar el mismo resultado si ustedes se dan cuenta ahí. Pero bueno, más que el mismo resultado es cómo lo van a trabajar ustedes realmente en, en su, en su agenda de trabajo, lo que sea. Cogen un transportador, observen, con el eje horizontal, aquí forma un ángulo de este vector A de 36.9 grados. Entonces ustedes pues tienen que colocar ese ángulo 36.9 grados con el transportador marcado con respecto al eje X y trazan el vector. Digamos, si este vector con la regla le da 10 centímetros, pues lo miden 10 centímetros. ¿Sí? Después el vector B. Observen que el vector B, el ángulo está formado con la vertical. Entonces, sencillamente, si el siguiente que va a sumar el vector B traza una vertical, con el transportador traza ese ángulo de 54,5 grados. Y si el vector, por ejemplo, mide, no sé, 8 centímetros, entonces traza los 8 centímetros. Y finalmente el vector C está formado al ángulo con la horizontal, entonces usted traza una horizontal, con el transportador marca los 53 grados y coloca el vector. Y así siempre se hace en el orden que usted desee. ¿Sí? En el orden que usted desee siempre se hace de la misma manera. Entonces así es digamos, la forma sencilla como se suman los vectores. ¿Sí? Miremos el siguiente ejercicio. Es un ejercicio que nos piden que sumemos por componentes A más B más C más D, pero obviamente ya le he agregado un poco más de vectores. Entonces, mire, ahora tenemos dos vectores, el vector D y el vector C ya se encuentran sobre los ejes, mucho más fáciles de trabajar. Y el vector A y el vector B están fuera de los ejes. ¿Sí? Aquí le agrego los valores, es decir, este vector D tiene una distancia máxima de 8, el vector A tiene componentes de menos 8 y 7, el vector B tiene componentes de menos 4 y menos 4, y el vector C tiene componente de 8. Entonces los escribimos en su forma de componentes. A, menos 8 en I, 7 en J. El vector B, siempre primero la coordenada en X, es decir, va acompañada con I. Menos 4 en I, menos 4 en J. Ustedes allá con cuadrícula lo pueden hacer de una manera muchísimo mejor. El vector C solo tiene una componente porque se encuentra sobre el eje, sería menos 8 en J. Y el vector D, 8 en I. ¿Sí? Entonces ahora hagamos la suma. Recuerden que para hacer la suma lo que hacemos es sumar por componentes. Sumamos todos los que tienen I, después todos los que tienen J. Entonces, ¿qué componente tienen I este? Menos 8. Este, menos 4. Este no tiene componente ni no se le coloca y 8. Entonces miren, menos 8 menos 4, menos 12 más 8, le queda menos 4. Y en J, menos 7, perdón, 7 positivo en este, menos 4 en este, en J, menos 8 en J y este no tiene componente en J. ¿Sí? Entonces sumamos y esta suma me queda menos 4 y esta suma me queda menos 5. O sea que el vector resultante, a ver, vamos a graficarlo. El vector resultante va a ser un vector que más o menos va a ser menos 4,
menos 5, o sea, es un vector que queda más o menos como por acá. Más o menos por ahí va a quedar ese vector resultante. Coloquémosle un contorno un poco mayor grosor. Pues por aquí nos va a quedar el vector resultante. Después de sumar todos esos vectores, este es el vector resultante, el que me representa la fuerza resultante en una dirección particular resultante. Es decir, si el objeto aquí se pudiera desplazar, se desplazaría en esta dirección debido a esa fuerza neta resultante, si estamos hablando de fuerzas. ¿Sí? Bueno, eso es lo importante. Ahora hagámoslo por, hagámoslo por componentes. Entonces, bueno, aquí ya lo tengo planteado. Hagámoslo de forma gráfica. Abaratemos esto. Tenemos muchas formas de hacerlo. Y me adelanté de una vez para que ustedes vieran. Pero miren, si quiero hacer la suma gráfica, o sea, el mismo problema anterior, ¿cierto? Pero de manera gráfica, vuelvo y le digo, lo hacen como ustedes quieran. La operación que está planteada ahí es hacer A. Colocamos aquí el vector A. Más B. Colocamos entonces ahora el vector B. Más C. Entonces el vector C, ¿dónde viene? El vector C viene acá. Más D. Y el vector D viene acá. ¿Listo? Entonces significa que la resultante es un vector que va desde aquí hasta acá, tal cual nos quedó en el ejercicio pasado. ¿Sí? Sí, con algún pequeño problemita ahí, pero con ustedes con una cuadrícula y un transportador de regla a la mano les debe quedar perfecto. Si lo hacemos en otro orden, ¿cómo nos quedaría? Dejemos la resultante ahí para que vea que siempre va a coincidir, no importa el orden que usted tome. Digamos que lo hacemos primero con B. Listo, entonces arranca B. Después colocamos el D. Después, no sé, coloque el vector A. Y finalmente, el vector C. Y miren dónde queda la resultante. Justo ahí. ¿Cómo se coloca la resultante? Recuerden. Donde arranca el primero y termina el último. Hagámoslo de otra manera para que lo vean. ¿Listo? Entonces vamos a arrancar, no sé, con el vector C. Arrancamos con el vector C. Luego agreguémosle el vector A. Luego agreguémosle al vector... perdón, pero A lo agregamos es acá. Donde termina el primero se coloca el siguiente. Después no se coloca el vector B siquiera acá. Y finalmente el vector D. Entonces mira donde termina el vector D. Entonces la resultante siempre desde donde arranca el primero, es decir, desde el origen hasta donde termina el último. Mira, siempre se da de la misma manera. ¿Sí? Entonces pues para que ustedes lo vean. Miremos ahora lo que es la resta de vectores por componentes. Vamos a ampliar aquí un poquito esto. Perdón. Vamos a ampliar un poquito aquí el cuadro del screencast, que es con el que estoy grabando. Bueno, dejémoslo ahí. Y concentrémonos entonces acá, listo. Entonces vamos a hacer esta operación. La resultante igual a menos B menos C y hagámoslo primero por componentes. Entonces retomamos el ejercicio 1 donde teníamos este vector A, este vector B y este vector C. ¿Listo? Entonces ya escrito en componentes el vector A es 8 en I, 6 en J, el vector B es menos 7 en I, 5 en J y el vector C es menos 3 en I, menos 4 en J. ¿Listo? Pero observen lo que vamos a hacer. El vector B es negativo y el vector C es negativo. Es que lo que se hace, muy fácil. Se cogen las componentes de B y se les coge. O sea, se cambian básicamente de signo. Mire, 8 positivo. Menos B. Entonces, esta componente hay que restarla. Mire, menos 7. ¿Sí? Menos que es de aquí de esta ecuación y el menos 7 que es ya del valor de la componente. Menos de la ecuación, de la operación que le están pidiendo, y menos 3, porque ese es el valor de la componente. Lo mismo sucede con las componentes en J. 6 positivo, menos de aquí de la operación,
5, pues 5 está positivo, si usted lo puede colocar en paréntesis si quiere, pero pues no tiene sentido porque menos por más le da menos. Y menos de acá de la operación, y la componente es menos 4, entonces así la coloca en paréntesis. Entonces mire, menos por menos le da más, menos por menos le da más, aquí en este caso 6 está bien, menos 5 y menos por menos le da más. Entonces sumemos. ¿Cuánto nos queda eso? 8 más 7, 15 más 3, 18, 6 menos 5, 1 más 4, 5. Entonces el vector resultante es un vector que va 18 en Y, 5 en J. Entonces lo podemos graficar si ustedes quieren. Entonces mire, lo podemos, ya lo tengo acá trazado, mire. 18 en Y, 5 en J. ¿Sí? Ya tengo mi vector resultante acá. ¿Sí? Lo podemos hacer ahora de manera gráfica. Entonces, ¿cómo podemos hacer esa operación de manera gráfica? La operación de manera gráfica se hace de la siguiente manera. Ahora cuidado. El vector A está positivo, se deja positivo. Entonces, saquemos el vector A, ¿sí? Y a ese vector A, saquémosle acá su duplicado, queda igualito, no pasa nada. Pero el vector B ahora es negativo. Entonces, coloquemos el vector B, saquémoslo aquí aparte. Y ahora, como es negativo, pues sencillamente lo que tenemos que hacer con ese vector B es invertirlo. Es decir, girarlo 180 grados. ¿Cómo podemos hacer para girar los 180 grados? Pues fácil, es cogerlo y voltearlo para el otro lado. ¿Sí? Y al girarlo para el otro lado, a ver, no tengo acá la opción para girarlo. Vamos a girarlo, ¿dónde está? Efectos de forma, contorno, estilo. A ver, no encuentro. Aquí está. Girémoslo 90 grados, pero no necesito girarlo 90 grados. Girémoslo otros 90 grados. Mire, ya giró 180 grados. Este signo menos significa que él tiene que girar 180 grados y ya. Se suma común y corriente. Lo mismo hacemos con el vector C. Le saquemos el duplicado al vector C. Entonces lo cogemos acá y lo giramos 180 grados. Entonces, mire, primero 90, después otros 90 y ya se giró se giró 90 grados. Entonces el vector resultante va a ser un vector que va a ir desde el origen, que es donde arranca el primero, hasta donde termina el último. ¿Sí? Entonces vamos a colocarlo de negro para que se vea un poco mejor y aumentemos el grosor. Y mire, ahí está el vector resultante. Entonces observen con el problema anterior que me da un vector igualito. ¿Sí? Y ya saben ustedes, de aquí en adelante ya ustedes pueden jugar con esos tres vectores. Lo único que hay que hacer es invertir los 180 grados y ya jugar con él y lo suman de la manera que ustedes quieren. ¿Sí? O sea, este vector es vector A, este vector ya no es el vector B, el vector C, sino el vector menos C, y este es el vector menos B. Y de ahí ya ustedes pueden sumarlos de la forma como ustedes deseen. Pueden colocar primero este, después pueden colocar este si desean, y después pueden colocar este. Y observen que el vector resultante siempre va a ser el mismo. Entonces el único trabajo extra que tienen que hacer acá es invertirlo. Es lo único que hay que hacer, no tienen nada más que hacer ahí. ¿Sí? Bueno.